Buenas tardes. Junto con mi compañero Germany Aarón Pena Romero y Karen Alicia Juárez Cruz, les vamos a hablar sobre la eficacia del tratamiento homeopático en pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Como contenido vamos a tener la ficha bibliográfica, introducción, antecedentes, objetivo general, metodología, resultados, discusión de los datos, sugerencia de perspectivas y mejoras del trabajo, referencias bibliográficas, propuesta de mejoras y observaciones en relación a su búsqueda y conclusiones. Dentro de la ficha bibliográfica tenemos al autor García Leiva y colaboradores. En el año 2017, el tema principal, eficacia del tratamiento homeopático en pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, en el Hospital Infantil Norte de Santiago de Cuba. Como introducción, va a abordar la alta incidencia y mortalidad de las infecciones respiratorias agudas, especialmente la neumonía, como la causa principal de muerte infantil en pacientes en desarrollo. Se destaca que, pese a los avances, persisten altas tasas de hospitalización y uso inadecuado de antibióticos. La OMS y el Ministerio de Salud Pública de Cuba han implementado programas para su control. Se menciona que la medicina homeopática, reconocida oficialmente en Cuba, ha demostrado ser segura, de bajo costo y efectiva para tratar enfermedades respiratorias, incluyendo la neumonía, por lo que se plantea evaluar su eficacia como terapia complementaria. Como antecedentes, encontramos que las infecciones respiratorias agudas son un problema de salud pública y que es una de las principales causas de muerte infantil, especialmente en países de desarrollo. La neumonía es la forma más grave de infección respiratoria aguda y puede causar la muerte si no se trata adecuadamente. En América, el 80 al 90% de las muertes por infección respiratoria aguda se debe a neumonías. En Cuba, las infecciones respiratorias agudas representan una alta carga asistencial y la neumonía bacteriana es una de las 5 principales causas de muerte en menores de 15 años. Se ha observado un uso excesivo de antibióticos y medicamentos convencionales, lo que ha llevado a buscar tratamientos alternativos. La homeopatía, reconocida y promovida por el sistema de salud cubano, ha mostrado buenos resultados en enfermedades respiratorias y es bien aceptada por la población. El objetivo general es evaluar la efectividad del tratamiento homeopático en los pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Para la metodología, con el inicio del estudio se seleccionaron 40 niños con neumonía bacteriana. Se aplicaron criterios de inclusión y de exclusión con una asignación aleatoria. Fueron 2 grupos, ambos con 20 niños cada uno. En el grupo A, con tratamiento homeopático y tratamiento convencional, y el grupo B solamente con tratamiento convencional, que es solamente antibiótico. Para el tratamiento y el seguimiento se evaluó el estado clínico al día 2 y al día 5 y se tomaron como principales síntomas la fiebre, la tos y la disnea. Y hubo una comparación de la evolución entre ambos grupos y un análisis estadístico, lo que nos da como conclusión y resultados. En esta tabla se encuentra la frecuencia de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad según el sexo y la edad. De acuerdo a la edad, esta se dividió en 4 categorías, siendo la primera en niños de 1 a 4 años de edad. En el sexo masculino fue un total de 18 niños quienes presentaron esta neumonía y en el sexo femenino fue un total de 11 niñas. De 5 a 9 años de edad fue un total de 5 niños y 2 niñas. De 10 a 14 años fue un niño y una niña, y de 15 a 18 años fue un niño y una niña, siendo un total de 25 niños en total y 15 niñas en total.
en donde podemos observar que en el sexo masculino o en los niños fue más común que en las niñas. En esta tabla nos muestra la frecuencia de pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, según el antimicrobiano usado y el grupo de tratamiento. Vamos a tener la comparación del grupo A y el grupo B. El primer antibiótico utilizado fue ceftriaxona, que se le dio a 3 pacientes del grupo A y a 2 del grupo B. También se dio cefotaxima, que se le dio a 14 pacientes del grupo A y a 12 pacientes del grupo B. Vancomicina, que se le dio a un paciente de cada grupo, y meronen, que se le dio a 2 pacientes del grupo A y a 5 pacientes del grupo B, lo que nos da un total de 20 pacientes por cada grupo, y es un total de 40 pacientes, o sea, el 100% de los pacientes. En esta tabla se encuentran los remedios homeopáticos que fueron utilizados según los síntomas que también presentaban los niños o las niñas. El más usado fue el de Natrium sulfuricum, que fue usado en un total de 10 niños, que corresponde al 50% de los casos. Para el caso de Arsenicum album, fue el segundo más usado y fue usado en 4 personas, fue en un total del 20%. También fue usado ipecacuana en 3 personas. Calicarbonicum fue usado en 2 personas. Y por último fue bridonía, que fue usado en una sola persona, siendo un total de 20 personas en total. En esta tabla nos muestra la frecuencia de pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad según los signos y síntomas. Aquí los principales síntomas que se tomaron en cuenta fue la disnea, la fiebre y la tos. Siendo disnea y fiebre que se presentaron en ambos grupos y en los 20 pacientes de estos grupos. También está la tos, que en el grupo A se presentó en 15 pacientes y en el grupo B en 18 pacientes. También se toman en cuenta otros síntomas como la secreción nasal, la obstrucción nasal, cianosis, vómitos y dolor torácico, siendo este el menos frecuente. En esta tabla podemos observar la comparación de los síntomas mejorados en el grupo A y en el grupo B. Recordemos que en el grupo A fueron pacientes a los que se les dio la terapia convencional con antibióticos, además de homeopatía, y para el caso del grupo B fue nada más con la terapia convencional. Podemos observar que uno de los síntomas mejorados fue la fiebre, la disnea y la tos. Y para el grupo A, la fiebre tuvo mejoría en 10 pacientes al segundo día. Y para el quinto día hubo mejoría en la fiebre en 18 personas. Para el grupo B podemos observar que para el segundo día hubo mejoría en 4 pacientes y para el quinto día hubo mejoría en 14 pacientes. En el caso de la disnea, podemos observar que en el grupo A hubo mejoría en 12 pacientes para el segundo día y hubo mejoría en 17 pacientes para el quinto día. Y para el grupo B hubo mejoría en 5 pacientes y para el quinto día hubo mejoría en 16 pacientes. Y por último podemos observar que la tos para el grupo A hubo mejoría en 7 personas en el segundo día y para el quinto día hubo mejoría en 14 personas. Y para el grupo B hubo mejoría en 3 personas al segundo día y para el quinto día hubo mejoría en 17 personas. Para la tabla 6 nos muestra la frecuencia de pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad según la respuesta al tratamiento. Aquí se compararon ambos grupos con una respuesta mejorados a los 5 días, con síntomas mejorados a los 5 días, que en el grupo A hubo 17 y en el grupo B 14. Síntomas mejorados a los 2 días, en grupo A hubo 13 y en grupo B hubo 3. Pacientes no mejorados, en el grupo A hubo 3 y en el grupo B hubo 6.
lo que igual nos da un total de 20 pacientes por cada grupo, o sea, el 100% de los pacientes. En la discusión de los datos se menciona lo siguiente: la neumonía aguda es una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo, especialmente en países de desarrollo. El grupo etario más afectado fue en niños de 1 a 4 años, lo cual coincide con otros estudios debido a la inmadurez del sistema respiratorio. Aunque en el estudio predominó el sexo masculino, los autores aclaran que no hubo diferencia estadística significativa por género. Se destaca que el uso excesivo e incorrecto de antibióticos genera resistencia bacteriana, por lo que la homeopatía puede ser una alternativa válida. En el grupo A, que fue pacientes en los que usaron tratamiento homeopático y convencional, presentaron mejoría más rápida en síntomas como fiebre, disnea y tos al segundo y quinto día. En algunos pacientes no mejoraron con homeopatía por selección inadecuada del remedio debido a la urgencia del cuadro clínico, y los resultados apoyan la hipótesis de que la homeopatía puede ser una terapia coadyuvante eficaz, sin efectos adversos y con buena aceptación. Para las sugerencias de perspectivas y mejoras del trabajo, se tomó profundizar en la individualización del tratamiento homeopático. Aquí se recomienda dedicar mayor tiempo y precisión al proceso de repertorización, lo que permitiría una selección más acertada del remedio según las características específicas de cada paciente. También implementar estudios con mayor tamaño muestral y multicéntricos, realizar una investigación en diferentes hospitales y con mayor número de pacientes permitiría fortalecer la validez externa de los resultados y generalizarlos con mayor confianza. También incluir un seguimiento a mediano y largo plazo, evaluar la evolución de los pacientes después de alta hospitalaria ayudaría a mejorar si los beneficios del tratamiento homeopático se mantienen en el tiempo y si contribuyen a reducir recaídas. Y por último, establecer protocolos clínicos mixtos más integrados. Se sugiere diseñar guías de atención médica que incorporen la homeopatía de forma estructurada como coadyuvante del tratamiento convencional, con criterios claros de aplicación. En esta diapositiva se muestran las referencias bibliomeriográficas que fueron presentadas en el artículo expuesto. Para propuestas de mejoras y observaciones en relación a su búsqueda, tenemos como punto 1 mayor claridad en la estrategia de búsqueda documental, ya que el artículo no especifica qué bases de datos, criterios de selección o palabras claves se utilizaron. En futuros trabajos podría ser más útil detallar esta información para asegurar la trazabilidad de la evidencia empleada. También como punto 2, la ampliación y actualización de fuentes bibliográficas, porque la mayoría de las referencias utilizadas son locales o de años anteriores al 2015. Sería recomendable incluir estudios internacionales recientes que aborden la efectividad de la homeopatía en la neumonía pediátrica. También incorporación de evidencia científica de mayor nivel. Se podría integrar revisiones sistemáticas, metaanálisis o guías clínicas actualizadas para contrastar mejor la eficacia reportada en el estudio con lo reportado globalmente. Y como último punto, la evaluación crítica de las fuentes citadas, porque algunas referencias tienen origen divulgativo o no revisadas por pares. Sería ideal jerarquizar la evidencia bibliográfica, priorizando artículos científicos con mayor rigor metodológico. Como conclusiones de este artículo se menciona lo siguiente: en los pacientes estudiados, el tratamiento homeopático asociado al tratamiento convencional muestra efectividad. Se observan resultados satisfactorios en un tiempo más corto, validados por la mejoría clínica, la no presentación de reacciones adversas y una evolución satisfactoria en la mayoría de los pacientes. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.